Muy buenas, la telemetría nos va a enseñar lo intenso que es este Hungaroring y además por qué se le conoce como el cartódromo de la Fórmula 1. Fijaos que este es el panel que os enseño siempre, ya lo sé, soy un poco pesado con este panel, pero es el que nos da la pista perfecta de cómo es cada circuito. Aquí tenemos la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Dos cosas muy importantes. La primera, cómo evoluciona el gráfico de la velocidad. Constantemente subiendo y bajando. No hay descanso, no hay rectas larguísimas. Y cuestión número 2, fijaos en las revoluciones. Más allá de que el pilotaje no es perfecto, ni mucho menos, fijaos que las revoluciones no paran de subir y bajar constantemente. Eso significa que es un circuito muy intenso en el que el freno motor además es muy importante. Que nos va a dar tiempo en frenadas, sobre todo en curva rápida, que hay que reducir una o dos marchas y tirar el coche, pero por supuesto cuando estemos subiendo la velocidad también va a ser clave ir constantemente subiendo de marcha, porque las marchas primeras, la segunda, tercera, cuarta son más cortas que las últimas, la sexta, la séptima, por supuesto. Entonces, si tenemos tanto ruido, por llamarlo de alguna manera, significa que vamos constantemente trabajando con las marchas. De hecho, también se puede ver, por supuesto, con este gráfico, que para eso es el de los cambios de marcha, que es el que nos enseña en qué marcha estamos en cada momento. Fijaos que estamos constantemente subiendo y justo nos mantenemos arriba y ya hay que bajar otra vez, se va subiendo poco a poco y hay que bajar otra vez y prácticamente nunca se engrana la octava marcha, que es solamente al final ya de la recta de meta. Por supuesto, la recta más importante es esa, la de meta, que salimos de aquí y empezaríamos en la siguiente vuelta, aunque luego tenemos aquí otra que es más o menos importante, que es la que une las curvas 3 y 4. Incluso la 3 se hace a fondo. Pensad que esto, que es el giro de volante, es un pequeño giro, aunque prolongado, de la curva número 3 y corresponde a esta salida. Ya estamos dando gas a fondo, por supuesto, porque se hace a fondo o se debe hacer así, a no ser que haya algún fallo de pilotaje, de reglajes o alguna cosa extraña en el circuito, y ya se hace acelerando a fondo. Fijaos que realmente de recta pura sería a partir de aquí. Aquí es cuando ya hemos enderezado el volante, apenas hay giro y a partir de aquí es cuando sería recta. Fijaos que realmente son muy poquitos metros. Pues eso es el circuito. Además, si os fijáis en el gráfico del acelerador, estamos constantemente retirando el pedal del acelerador y dando gas con muchísimo cuidado. Fijaos que justo empezamos aquí a dar gas a fondo, pequeñísimo tramo recta y otra vez se suelta. Vamos dando gas muy poco a poco. Encima es la curva 2, que ya sabéis es cuesta abajo, es muy complicada. Bueno, os la pongo por aquí rápidamente. Esta de aquí es cuesta abajo, hay que ir dando gas de forma muy cautelosa, porque si te vas largo y la tienes que hacer todo el rato por fuera vas a perder un montón de tiempo, y es que además hay como un subviraje casi siempre que es muy complicado de evitar, entonces hay que ir con muchísimo cuidado para no irte largo. Y ese sería el tramo de recta más o menos después de la curva 3. Aquí tendría todo el tramo pues de las curvas 4, 5, 6, que bueno, son estas que tenemos aquí, que enlaza con la 7, además esa curva 6, y lo decíamos ayer, justo empiezas a dar gas, te abres para el 5 y otra vez hay que frenar, empiezas a dar gas a fondo aquí y justo otra vez hay que frenar para las siguientes. Entonces es un circuito tremendamente intenso en el que se va dando gas con muchísimo cuidado en prácticamente toda la vuelta. Aquí sí que parece que hay un pequeño descanso, pero tiene cierto truco, parece que no se frena, pero fijaos que estamos soltando el acelerador al máximo. Esto, en función de lo que busquemos, pues será más o menos eficiente. En tiempo por vuelta no es lo más eficiente del mundo, ni mucho menos. Por lo tanto, aunque parezca que no hay tanta frenada, pensad que aquí podrían aparecer incluso otras 3. No frenadas muy fuertes, sino un toquecito de freno muy leve, pero sí que podrían aparecer, o incluso alguna reducción de marcha para aprovechar el freno motor y tirar el coche, porque recordad que esto es Fórmula 1, tracción trasera. Si reduces marcha y el freno motor te ayuda incluso a girar el coche, porque retiene el tren trasero. Por lo tanto, aquí también podría aparecer algún toque de freno, sobre todo en esta de aquí, que sería la curva número 11, que es la anterior a la curva 12, que es una frenada ya bastante más fuerte. Y fijaos en el gráfico del giro de volante en general. Aquí se va recto, aquí en este tramo se va recto, pero luego prácticamente en ningún sitio. Aquí más o menos podríamos decir que también, pero con algunas correcciones, con un poquito de me abro para la siguiente curva, y al final pues son las tremendas horquillas que tenemos, la 13 y la 14 sobre todo, que son horquillas bastante cerradas, sobre todo la 13, y encima venimos de la 12, que no es una horquilla, pero ya vimos que en realidad era un poquito menos de 90 grados porque se tendía a cerrar al final. Un circuito tremendamente intenso, y fijaos en la pinta, ¿no?, que tiene el histograma de la velocidad. Recordad que este gráfico nos da un resumen de cómo ha ido evolucionando la velocidad, es decir, cuánto tiempo hemos estado en cada rango de velocidad. ¿Es un circuito de mucha velocidad? En absoluto. Fijaos que en el rango máximo vamos muy poquito tiempo. En Silverstone, por ejemplo, tenemos como picos a mucha velocidad por las rectas, también picos en zonas de curvas muy rápidas. Aquí en absoluto. ¿Dónde están los mayores picos? Pues tenemos a baja velocidad, a media velocidad
y aquí a media alta velocidad, que son precisamente pues estas enlazadas de la curva 8, 9, 10, luego que tenemos la 11, ahí es donde tenemos estos rangos de velocidad más o menos media alta, pero de mucha velocidad, de curvas extremadamente rápidas o rectas muy largas, nada en absoluto, porque aquí fijaos que tenemos el gráfico muy bajo. Si lo comparásemos al lado del de Silverstone, por ejemplo, no tendría nada que ver, incluso si lo comparásemos con el de Canadá, que Canadá era un circuito que tenías curvas pues cerradas porque eran chicane y demás, que teníamos el gráfico como muy elevado por aquí, y luego las rectas que lo teníamos por aquí. El de Austria era también algo parecido, lo que pasa es que estaba más equilibrado. Era un circuito corto, pero aún así proporcionalmente las rectas eran importantes. Aquí no, aquí es corto y encima proporcionalmente las rectas son muy cortas, por eso la carga aerodinámica es máxima. Y ya por curiosidad solamente enseñaros el gráfico de la evolución de las temperaturas de los frenos, que sería este. Y claro, aquí en este tramo en el que se refrigera tanto, pensad que es donde podrían aparecer 2-3 toques de freno más. No golpes muy fuertes, no subidas de temperatura como esta, pero a lo mejor sí que leves como esta que tenemos aquí. Entonces eso haría que se refrigerasen todavía peor. Y realmente no tenemos ni picos muy altos ni muy bajos. Tenemos siempre un rango medio alto de temperatura de los frenos. Por lo tanto, es un circuito en el que sí hay que cuidarlo bastante con refrigeración, meter bastante aire ahí a todos los discos y las pinzas y todo esto, pero tampoco es una situación extrema de otros circuitos como puede ser Bahrein, por ejemplo, que se alcanza más velocidad, entonces las frenadas también son más fuertes. Y ya no me lío más, espero que este resumen nos haya ayudado a entender el circuito y también una parte técnica, ¿no?, del mundo del automovilismo, pero ya sabéis que si queréis aprender más de telemetría, de reglajes o de lo que os dé la gana, pues eleva la Academy, lo tenéis todo, son 15 euros al mes y de verdad yo os invito a que le echéis un vistazo. En la portada, que además la cambiamos hace poco, tenéis toda la información de cómo funciona y demás, y creo que el precio os va a sorprender bastante si no lo conocéis. De verdad, echadle un vistazo a todos los cursos que hay, a lo que se os incluye por ese precio, y ya sabéis que no hay ninguna permanencia, podéis estar los meses que queráis, que funciona por una membresía. Y ya está, pagáis un mes, accedéis a todo y ya veréis que hay muchas cosas. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana explicando los datos que caracterizan a este Hungaroring y que lo diferencian del resto de trazados que tenemos en Fórmula 1.